El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Agradecemos la presencia de todos los asistentes a este evento y les pedimos un fuerte aplauso para el Presidium que vamos a presentar en este momento. Nos acompaña el diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se encuentra también con nosotros el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se encuentra el maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Distrito Federal. La maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, consejera del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Se encuentra también el comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información del DF, el maestrante Luis Fernando Sánchez Nava. También se encuentra el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal. Se encuentra también con nosotros la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Nos acompañan también comisionadas y consejeras de órganos garantes de los estados de la República, como Josefina Román Vergara, del órgano garante del Estado de México, la licenciada Lourdes López Salas, del órgano garante de Durango, y la comisionada, la consejera Gema Seila Ricardés, del Estado de Oaxaca. Vamos a continuar con nuestro evento y vamos a pedirle al maestro Mucio Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que nos dé un mensaje para empezar este evento. Pues muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda jornada de conmemoración de la protección de los datos personales y la privacidad. Quisiera agradecer en primera instancia la presencia de quien nos honra en el Presidium, al diputado presidente de la Comisión de Gobierno de nuestra Asamblea Legislativa, al presidente precisamente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa, al presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a la maestra Yadira Alarcón, en representación precisamente del Poder Judicial de esta ciudad, al maestro Robelo, el Contralor General de la Ciudad de México, a la doctora Perla Gómez, por supuesto, por su presencia, al subsecretario de Gobierno también, que finalmente pues es un aliado estratégico en todos los temas de transparencia, acceso a la información pública. Saludar precisamente a mi compañero Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Pues como ustedes saben, hoy tenemos una serie de reflexiones en torno precisamente a la protección de los datos personales y la privacidad. Hoy tenemos precisamente la posibilidad de escuchar a las autoridades de Uruguay, de Perú, de Argentina. Por supuesto, vamos a tener una conferencia magistral
del doctor Edgardo Buscaglia, que ya se encuentra con nosotros. Me parece que el tema de la protección de los datos personales, como lo hemos dicho, es un derecho fundamental, es el derecho más importante, sostenemos, del siglo XXI. Necesitamos, por lo tanto, precisamente generar y avanzar en la ciudad con la posibilidad precisamente de que nuestro marco normativo se adecue a todas las necesidades que tenemos precisamente en un contexto que vertiginosamente está cambiando. El Congreso de la Unión, como ustedes saben y como lo veíamos ayer, seguramente va a discutir a partir del 1 de febrero pues las dos leyes generales, tanto de transparencia como de datos personales. Evidentemente hay una discusión, ustedes saben, en términos de transparencia, por todos los temas que tiene que ver con la información reservada, los fondos públicos, los fideicomisos, alguna cuestión que tiene que ver con eliminar las pruebas de daño y la posibilidad precisamente de que se haga una reserva general a priori de la información. Estos son algunos temas que se van a discutir. Hay también, como ustedes saben, una serie de proyectos en el Congreso sobre las leyes de protección de datos personales. Sin embargo, creo, por el contexto en que se vive, que muy posiblemente la ley pueda ser discutida de datos personales en otro momento. Creo que hay que insistir precisamente en que el tema no es menor, que la responsabilidad precisamente de la protección de los datos personales es un tema de Estado, es un tema en donde las instituciones la deben de garantizar y no se puede dar un paso atrás. Y en ese sentido, pues el instituto, junto con una serie de instituciones estratégicas, pues queremos precisamente visibilizar y poner en la agenda de la discusión el tema de los datos personales, tanto en su mejora regulatoria como finalmente un derecho fundamental en donde todo mundo pueda ejercerlo en la ciudad. No me resta más que agradecerles muchísimo a todos ustedes su presencia el día de hoy, a nuestros conferencistas magistrales y por supuesto a las personalidades que hoy nos hacen el favor precisamente de acompañarnos en esta última jornada del Seminario Internacional de Protección de Datos Personales, que pues esta vez, como ustedes saben, se hizo una alianza estratégica con el IFAI ayer para poder plantear lo que tendría que ser un sistema nacional de protección de datos personales, y hoy cerraremos precisamente nuestras jornadas con estupendos panelistas. Pues sin más, les agradezco muchísimo, muy bienvenidos a este seminario y pues muy buenos días. Agradecemos las palabras del maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del InfoDF. También queremos hacer mención que ya se encuentran con nosotros el doctor José Alvarado Quiroga, el magistrado Federico Monteverde de Uruguay, el doctor Edgardo Buscaglia, el doctor Oscar Buccinelli de Argentina y María de Lourdes Zamudio, quien es catedrática de la Universidad de Lima. Vamos a pedir ahora que el diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos dirija un mensaje. Un aplauso, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto a quienes presiden este evento, a todas y a todos ustedes también por su asistencia. Para nosotros es un momento muy importante asistir justo a este foro que tuvo a bien pues invitarme el comisionado presidente Hernández Guerrero, a nombre de los comisionados integrantes del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. La ocasión tiene un significado especial por conmemorarse el Día Internacional de Protección de Datos Personales, con un evento excepcional donde expertos nacionales y de Colombia, Perú, Argentina, Italia, Uruguay compartirán sus experiencias en la aplicación de la legislación en la materia. Aprovecho para saludar al maestro Edgardo Buscaglia, y que sin duda
Este tipo de foros y eventos abordan varias ramificaciones que involucran el respeto a los derechos fundamentales, la aplicación de los avances tecnológicos que permiten salvaguardar la privacidad de los gobernados y analizar con sentido crítico los retos futuros que deberán enfrentar los organismos especializados en la protección de estos datos. El evento constituye una respuesta seria e institucional a lo dispuesto por el Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, instrumento jurídico que en una primera etapa comprometió a los países miembros del Consejo de Europa con la finalidad de garantizar a cualquier persona, sin importar su nacionalidad o residencia, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Concretamente, el derecho a la vida privada, respecto al tratamiento automatizado de los datos personales, tanto en el ámbito gubernamental como en el que correspondiente a la sociedad civil. A partir de esa idea central, países como el nuestro asumen una importante responsabilidad de Estado en el tratamiento jurídico e institucional de los datos de carácter personal mediante un tratamiento adecuado, pertinente y no excesivo que refleje la realidad del titular de los mismos con esquemas de identificación certera de la o las personas a efecto de evitar equívocos que puedan afectar o vulnerar sus derechos constitucionales. Actualmente vivimos en una sociedad global altamente interconectada e informada gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten conocer a las personas, los sucesos mundiales y una gran diversidad de temas prácticamente al instante. Razones de peso innegables por los cuales es importante la protección, administración y vigilancia por parte de los órganos garantes de la protección de datos personales. A la par, la responsabilidad de generar una cultura, de crear conciencia y sensibilizar a la sociedad cuando se trate de compartir información con terceras personas. Desde la Asamblea Legislativa advertimos claramente que uno de los retos consiste en la actualización o diseño de un marco jurídico sólido, viable y confiable que produzca certidumbre jurídica en los gobernados sobre el tratamiento otorgado a los datos personales. Es una agenda que ha impulsado el diputado Gómez del Campo, que está pendiente todavía de su análisis y aprobación en el Pleno, pero que sin duda, por lo que hace al órgano legislativo, deberemos nosotros de ser los primeros en generar condiciones distintas, en dar certeza a la ciudadanía de la conducción de los órganos legislativos, empezando justo por la Asamblea Legislativa. Es un compromiso de esta legislatura ir en la ruta de consolidar esquemas de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de tener la certeza en lo que a los datos personales se refiere. Desde ahí advertimos claramente que uno de los retos consiste en la actualización, en el diseño de este marco jurídico que también estaremos próximos a analizar y discutir principalmente en la comisión que preside el diputado Gómez del Campo. Me permito expresar a nombre de mis compañeras y compañeros diputados el mayor de los éxitos en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, con la certeza de que los resultados servirán para perfeccionar el marco jurídico de las y los capitalinos. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, diputado Granados. Y para continuar con esta inauguración, vamos a pedirle al diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos dirija un mensaje. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera manifestar mi pena y condolencias a las familias afectadas por la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, una tragedia sin duda para esta ciudad y para el país. Agradezco mucho la invitación al InfoDF para estar aquí con ustedes el día de hoy. Para empezar, como muchos de ustedes lo saben, o por conocer los índices globales de corrupción, o por la simple experiencia de vivir aquí, México es uno de los países más corruptos del mundo. Partiendo de ahí, en la ponderación de dos derechos humanos, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, en ciertos casos debe prevalecer el principio de máxima publicidad respecto a ciertos datos personales de servidores públicos. El principio de máxima publicidad de la información, incorporado al texto del hoy apartado A del artículo 6º constitucional,
busca hacer del escrutinio público el trabajo y la diligencia con la que se conducen los servidores públicos, a partir de poner al alcance de los ciudadanos toda la información del Estado, buscando con ello combatir la opacidad en el desarrollo de las funciones propias del quehacer público. En ese orden de ideas, las declaraciones de situación patrimonial son instrumentos cuyo diseño se hizo para poder revisar el patrimonio de las personas durante el tiempo en el que se desempeñan como servidores públicos en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas. La obligación de presentarlas tiene dos funciones. Uno, la de facilitar la detección de casos que pudieran generar responsabilidad penal y administrativa en contra de servidores públicos por presumirse conductas ligadas a la corrupción. Y dos, facilitar la detección de servidores públicos que pudieran tener conflictos de interés en el desempeño de sus funciones, en virtud de la naturaleza de su cargo y su asociación o cercanía con intereses distintos al del ejercicio profesional del servicio público. Como claramente lo expuso el difunto ministro Sergio Armando Valls Hernández durante el debate del amparo en revisión 1599/2012, cito, conforme a nuestro orden constitucional, el principio rector es el de máxima publicidad, por lo que, si bien a la luz del propio numeral sexto y además del artículo 16, ambos de la Constitución, también encuentran protección constitucional los datos personales, constituyendo una limitante al derecho de acceso a la información pública. Lo cierto es que no puede restringirse de forma absoluta el derecho de acceso a la información pública, máxime si partimos de la propia finalidad u objetivo de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en tanto permiten advertir que la función de estos está apegada a la legalidad, por lo que uno de los mecanismos que, sin duda, permiten transparentar la actividad estatal son estas declaraciones, y en ese sentido no pueden mantenerse de manera total fuera del escrutinio público. Lo anterior se confirma además con diversos documentos internacionales ratificados por nuestro país que aluden precisamente a la necesaria publicidad de las declaraciones patrimoniales para combatir la corrupción y transparentar la gestión pública. Además, el ministro Valls Hernández en dicha sesión hizo énfasis en lo siguiente, cito, el derecho de acceso a la información pública no se traduce en que se deba difundir la totalidad de las declaraciones, pues efectivamente contienen ciertos datos de índole personal que tienen protección constitucional, máxime que de ningún modo es necesaria su difusión para el escrutinio social sobre la función y o desempeño de un servidor público. Luego, la disposición impugnada al señalar que la publicidad en tales declaraciones se hará solo cuando previa y expresamente lo autorice el funcionario público es desmedida al no permitir que se elaboren versiones públicas de las mismas. En tanto que se reitera, se trata de documentos por los cuales los servidores públicos rinden cuentas. Así pues, como propone el proyecto que analizamos, deben elaborarse dichas versiones públicas, eliminando datos que en modo alguno son necesarios para conocer el desempeño público. Ahora bien, Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional, ha propuesto, con motivo del proceso electoral de este año que ya comenzó, que los candidatos hagan públicas, además de sus declaraciones de situación patrimonial, la declaración anual de impuestos y una declaración sobre actuales o posibles conflictos de intereses. Esta propuesta, que tiene muchísimo valor, además de exigirse por parte de los ciudadanos a los candidatos que les pidan su voto, debe ser retomada por el Congreso de la Unión, aprovechando que, por la negligencia de legisladores de ciertos partidos políticos, aún no se ha aprobado la legislación general derivada de la reforma constitucional en materia de transparencia. Un buen comienzo en este esfuerzo es la certeza ciudadana de cuánto ganamos todos y cada uno de los servidores públicos, contemplando complementos, bonos y otros recursos que terminan computándose como ingreso. Los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa presentamos la versión pública de nuestra declaración patrimonial y la forma en que se ejercen las prerrogativas de nuestro grupo parlamentario. Es un pequeño esfuerzo que implica un gran comienzo. Otro tema importantísimo que los legisladores federales de ciertos partidos políticos de manera incomprensible dejaron en el tintero es la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el Distrito Federal es imprescindible contar con nuevos mecanismos de rendición de cuentas, ya que a pesar de que somos de las entidades federativas con mayor transparencia, somos de las entidades federativas en las que la cultura de la corrupción está más enraizada en su sociedad, porque hay que distinguir transparencia y rendición de cuentas no son lo mismo.
Ahora bien, dentro de las reformas que deben hacerse del sistema anticorrupción y a nivel local, se debe reformar la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a efecto de dotarlo de facultades en materia de controversias sobre responsabilidad administrativa de servidores públicos y cambiar su nombre. Reformar la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efecto de que pueda realizar auditorías de la cuenta pública en tiempo real. Reformar leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia y de la Administración Pública a efecto de prever el nuevo esquema de investigación y persecución de los delitos ligados a la corrupción, en cuanto a que la reforma plantea retirar la facultad de investigar y sancionar administrativamente a las Contralorías y pasarla a la Procuraduría y al propuesto Tribunal de Cuentas, y crear una ley en la que se prevean un Consejo Anticorrupción, en la que participen todos los órganos de gobierno involucrados en el sistema y un comité ciudadano responsable de ser observador del sistema, proponer políticas públicas y formular denuncias. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza y queremos hacer mención que ya se encuentra también con nosotros la maestra Elsa Viviana Hernández Peralta, comisionada ciudadana del InfoDF, y Katitza Rodríguez de Electronic Frontier Foundation, quien también participará más tarde en este evento. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para quien les pido un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Agradezco la invitación para acompañarlos el día de hoy en este importante evento. Me permitiré darles el mensaje justo de la reflexión por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y me disculpo porque estamos justo en el acompañamiento de la lamentable explosión en el hospital de Coajimalpa y estamos dando ese seguimiento por parte de la comisión. Reitero y saludo al honorable presidium y agradezco la invitación para participar en este importante evento y contribuir desde la perspectiva de los derechos humanos al análisis de los datos personales y de los distintos elementos relacionados con su protección. Para poder hablar sobre los datos personales y sobre la privacidad, es necesario que comprendamos que ambos conceptos se encuentran estrechamente vinculados con el de intimidad, la cual es un derecho garantizado desde los principales instrumentos universales de derechos humanos, pero cuya materialización hoy en día exige un equilibrio entre el derecho a la intimidad de la persona y los avances en el mundo de las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, desde la doctrina internacional, el concepto de la protección a datos personales ha ido evolucionando. En un principio se concibió como una interferencia en el derecho a la vida privada del individuo, pasando a la libertad de rechazar u oponerse al uso de información personal, hasta llegar a la supervisión del uso de los datos personales. Es así como se configura en México lo que ahora conocemos como derechos ARCO, es decir, un medio de preservar la identidad, la dignidad y la libertad, conocido como el derecho del individuo a quedarse solo y la autodeterminación informativa. Debemos entender que si bien es cierto que en el ámbito nacional hemos logrado la reglamentación de este derecho, el camino aún es largo para alcanzar su plena realización, ya que en la protección de datos personales solo es posible a través de una cultura de difusión sobre sus contenidos. Como ejemplo, en nuestra vida diaria, es común contratar servicios o adquirir bienes proporcionando datos personales. Al contratar televisión de paga, al hacer el supermercado, al cargar la gasolina, en todo momento a través de cuestionarios, encuestas y promociones, proporcionamos y cedemos datos personales que van desde el teléfono, nombre y dirección hasta datos de verdad sensibles. En otras palabras, las personas solemos desconocer el marco de protección de nuestros datos personales y pocas veces reparamos en para qué necesitan esos datos, a dónde van a parar, cuánto tiempo los van a resguardar o si los van a comercializar. El problema es en que cada quien proporcionamos un dato personal sin la información adecuada, sin la conciencia debida y cedemos parte de nuestra privacidad. Ahora bien, si este ejercicio de ceder privacidad por falta de cultura de protección, le añadimos el componente del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, podemos imaginar la facilidad con la que viaja la información y sus alcances en lugares desconocidos. Las redes sociales representan una oportunidad para las instituciones públicas de acercarse más a las personas, pero también representan un reto para la protección de datos personales de las y los particulares. Como ejemplo, pensemos en una de las redes sociales más populares como Facebook.
Según datos de la propia empresa, Facebook cuenta actualmente con un número aproximado de 1.320 millones de usuarias y usuarios, siendo México el quinto mercado más importante para la compañía digital al tener cerca de 50 millones, que cotidianamente comparten fotografías, ubicación, estatus, conversaciones, opiniones, relaciones personales, todo de forma pública. La idea en sí no es mala, el problema es la forma como se lleva a cabo ese proceso, y es que Facebook tiene la más irregular forma de protección de la información en sus políticas de privacidad. Esta empresa digital resguarda de sus usuarios datos como antiguos mensajes borrados, todos los me gusta o likes con geolocalización, incluyendo los eliminados, peticiones de amistades denegadas, fotos eliminadas y números telefónicos de los celulares desde donde se ingresó a ese Facebook. Imaginemos toda esta información recabada de 50 millones de mexicanas y mexicanos. Es justo aquí donde me gustaría hacer hincapié sobre la importancia de que existan recursos legales, andamiaje normativo y la salvaguarda de las instituciones. Pero, ¿acaso no sería más valioso preparar a la población para la protección de sus datos personales? ¿Cuáles son los costos de que la información privada caiga en manos desconocidas? Es necesario que se dé un avance, un nuevo paso en el que esta cultura de la protección de datos personales se encamine a la prevención, a que los titulares de los datos entiendan la importancia de los mismos y que los protejan a través de su propia discreción. Asimismo, desde el ámbito de las instituciones públicas, es necesario que entendamos que si bien la protección de datos personales se encuentra muy vinculado con el ámbito de las tecnologías, no debemos de perder de perspectiva que vivimos en un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a ellas, por lo que las políticas públicas que emprendamos en la materia no pueden estar enfocadas solo a medios electrónicos. De otra manera, estaremos dejando de lado a un gran porcentaje de la población que cede sus datos a otras maneras además de la tecnología. De nuevo, el conocimiento y la enseñanza resultan las piezas angulares de un derecho humano como este. Es nuestro deber como autoridades, como especialistas en el tema, como defensores de derechos humanos, difundir y capacitar a la población en este tema. El reto es mayúsculo, pero imperativo. Tenemos un compromiso por delante, pero siempre debemos comprender que lo privado que se hace público no regresa a ser privado. Muchas gracias, me disculpo y de nueva cuenta mucho éxito en este foro. Agradecemos el mensaje y las palabras de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y vamos a pedir ahora para que nos dirija su mensaje a la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, consejera del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para quien también les pido un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Me sumo al mensaje de condolencia para las familias afectadas en el incidente que hemos tenido desgraciadamente esta mañana. Saludo con aprecio a los distinguidos miembros del Presidium. Agradezco a nombre del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura, doctor Edgar Elías Azar, al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, la invitación para participar en este foro en conmemoración al Día Internacional de Protección de Datos Personales. En el Poder Judicial del Distrito Federal nos encontramos conscientes de que la sociedad del Distrito Federal demanda un aparato de justicia respetuoso de sus derechos y garantías que el marco jurídico le otorga. En tal virtud se requiere de instancias de impartición de justicia que sean más accesibles a la ciudadanía, que tratándose de los procedimientos judiciales, estos sean controlados socialmente, ya sea que se realicen en presencia de ambas partes al momento de estar desahogando diligencias o actuaciones ante el juez o del público en general cuando la ley no lo prohíba. El aparato de justicia necesita contar con jueces que gocen de respeto y legitimidad social, que la figura de impartidor de justicia dignifique y que exista consenso entre los habitantes en el sentido de contar con juzgadores altamente preparados y a prueba de todo tipo de tentaciones que pudieran desvirtuar su función. La ciudadanía debe de estar convencida y vinculada a la capacidad del Poder Judicial para poder responder ante los retos que esta demanda. En este momento, y hoy como nunca, hemos avanzado en una serie de reformas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha impulsado y también desde el Congreso de la Unión para que la impartición de justicia transite hacia un modelo de oralidad. Modelo que como nunca privilegia la transparencia,
pues no solo existe la interacción directa entre las partes y el juez, sino que además queda testimonio videograbado de todas las actuaciones. Sin embargo, ahora el reto es lograr que exista un adecuado equilibrio entre esta transparencia y apertura en la impartición de justicia y la protección de los datos personales. Los principios de nuestro nuevo sistema de oralidad, de publicidad, de igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración buscan en todo momento que los justiciables tengan un acercamiento con el impartidor y que conozcan en todo momento sus derechos. En todas las audiencias deberá estar presente el juez y sin que pueda nombrar a nadie en su representación, debe conducir cada una de las actuaciones, logrando también procurar la mediación, para lo cual debe consultar en cada una de sus actuaciones a las partes, sobre todo en cuanto a que exista o no presencia de personas en las audiencias que por ley deben de ser públicas. De igual manera, solo se podrán considerar las pruebas que sean presentadas durante la audiencia y en todos estos actos la ley privilegia la transparencia y la apertura al público en cada una de estas actuaciones. El desarrollo de las audiencias debe ser continuo y puede durar varios días hasta que se pronuncie la resolución. Inclusive en este acto pueden estar presentes personas toda vez que se privilegia la publicidad. Las acciones y retos alcanzados en el Poder Judicial de la Ciudad de México han sido múltiples y se ha cumplido con la mayor parte de los objetivos trazados en materia de impartición de justicia. En este lugar, en esta ciudad, que tiene una gran concentración de personas con una diversidad de problemas a las que hemos hecho frente con estas nuevas modificaciones. Esperamos y tenemos gran confianza en que habrá un gran éxito en este nuevo modelo de partición de justicia, pues el juicio oral ofrece un cambio sustancial en cuanto a la forma en cómo se desarrollarán los procesos y es necesario que logremos este equilibrio del que he mencionado entre transparencia y datos personales. Estaremos atentos a todas las aportaciones que tengamos en este evento, a todas las reflexiones que deriven en relación a cómo podemos lograr una mejor protección y equilibrio entre la transparencia y protección de datos personales para que logremos una mejor impartición de justicia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Nayadira Alarcón y vamos a pedirle a la maestra Elsa Viviana Hernández Peralta, comisionada ciudadana del InfoDF, nos pueda acompañar aquí en el presidio. Para continuar nuestra inauguración de este evento, vamos a pedirle ahora al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos dirija su mensaje. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Quisiera también iniciar con unas condolencias para las víctimas y familiares de esta tragedia, este accidente en la delegación Coajimalpa del Distrito Federal el día de hoy. Y agradecer al maestro Mucio Israel, a la comisionada Elsa Viviana Hernández Peralta y al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava la invitación, bueno, y a todo el pleno del InfoDF, esta invitación para dirigir unas breves palabras, un mensaje con motivo del Día Internacional en que se conmemora este derecho tan importante de protección de datos personales, así como las actividades de este seminario organizado de manera espectacular por el InfoDF y que seguramente tendrá muy buenos resultados. Quisiera yo referirme a esto en mi carácter de servidor público en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y también como alguien interesado en el estudio de temas de derechos humanos, porque me parece que estos que forman parte del elenco constitucional de derechos humanos, del nuevo elenco, los nuevos actores, los nuevos derechos que se van incorporando a este apartado de nuestra Constitución, son derechos de una gran importancia. Este derecho humano contenido en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional a partir de la reforma publicada en el año 2009 y cuyo contenido y alcance, como ya lo decía la doctora Perla, es el del ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los temas de datos personales, y que también potencializados a partir de la reforma constitucional de 2011 en temas de derechos humanos y con la figura del control difuso, nos obligan a todas las autoridades a promover, respetar
proteger y garantizar estos derechos humanos como este en particular, que es sin duda un derecho humano de seguridad jurídica, que todos los entes públicos, los órganos autónomos de la ciudad, los poderes, tanto a nivel local como federal, pues estamos obligados a proteger y garantizar. Y en esa medida, pues con nuestra pequeña aportación, el Tribunal Electoral hace lo mismo al tratar de preservar y proteger los datos personales que se encuentran en su poder a partir de las resoluciones y trámites que en este órgano se llevan a cabo. Considero que la privacidad es una situación muy importante porque se trata no solo de la protección de nuestra información personal, sino de derechos de configuración íntima de las personas. La información nos dice quiénes somos, qué pensamos, en qué creemos, cómo nos sentimos, lo que hemos hecho y lo que queremos llegar a ser. Se trata, en el fondo, de respetar la dignidad de los individuos. Como ya decía, la privacidad es un derecho humano y como tal también es un elemento integral de cualquier sociedad que pretenda considerarse libre, abierta y justa. Una sociedad donde los diferentes puntos de vista puedan ser libremente expresados de manera pública y privada para compartir nuestras ideas. Una sociedad donde los habitantes puedan moverse libremente y de la manera que lo decidan, donde la gente pueda desarrollarse plenamente en todo su potencial y nadie se siente esclavizado por la ignorancia ni la conformidad. Y todo esto no es posible si los ciudadanos se encuentran preocupados constantemente sobre quién podría estar leyendo las palabras que escriben, observando sus movimientos o monitoreando a las personas con las que decidimos reunirnos. La privacidad está vinculada a dos características de una sociedad democrática: la garantía del respeto a la libertad individual y el buen gobierno. No tenemos que ir muy lejos en la historia para encontrar distintos ejemplos de falta de respeto a la privacidad individual, y por eso es que se ha logrado como una conquista a nivel internacional los avances en el reconocimiento y el ejercicio de este derecho. Cuando no contamos con esos elementos, se genera una erosión sistemática de la libertad y se le puede reemplazar incluso con terror. Si no se respeta, si no se contempla este valor social de privacidad, puede también resultar una inhibición en la libertad de expresión, que es otro derecho humano fundamental, y que toda vez que las personas pueden temer al escrutinio público, inclusive por sus creencias o su comportamiento. Sin el derecho a la privacidad y sin la debida protección de nuestra información personal, no hay una verdadera libertad de expresión ni de opinión. Sin la privacidad no hay participación política en condiciones de igualdad y, por último, diría, sin la privacidad no hay democracia. El Tribunal Electoral agradece también la posibilidad de mantener una relación constante y permanente con el Instituto de Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para hacer mejor su labor y respetar y garantizar este derecho para los habitantes de esta Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor Armando Hernández Cruz. Y finalmente, vamos a ceder el uso del micrófono al licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, para que nos dirija un mensaje y con la representación del Gobierno de la ciudad también realice la inauguración de este evento. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Saludar al presidium, Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a Gabriel Gómez del Campo, presidente de la Comisión de Transparencia y la Gestión de la Asamblea Legislativa, a la doctora Perla Gómez Gallardo, que se retiró, a Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Distrito Federal, a Ana Yadir Alarcón Márquez, consejera del Consejo de la Judicatura del DF, Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a las comisionadas, comisionados del InfoDF, a los comisionados de otras entidades federativas, a las personas interesadas en el tema de la protección de datos personales.
Decir también que la información que ahora tenemos es, por supuesto, que el gobierno de la ciudad está involucrado en diversas áreas, en los lamentables hechos que sucedieron en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, en primer lugar por la atención a las personas afectadas, empezando por los niños, las niñas y las mujeres, y por supuesto que no se detendrá una profunda investigación de lo sucedido y el deslinde de responsabilidades que tendrán que enfrentar también, sin duda, la acción de la justicia. Y en eso está involucrado todo el gobierno del Distrito Federal en estos momentos por instrucciones del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que incluso se encuentra físicamente en el lugar, junto con el secretario de Salud y otros miembros del gabinete de la Ciudad de México. Reflexionar un poco sobre el evento, el día de ayer, el día que se reconoce como, por 9º año consecutivo, el Día de la Protección de Datos Personales. Para nuestro país es particularmente importante. Nuestro país, una de las características o pilares de nuestro sistema político fue durante muchos años el clientelismo. Y esto llevó a que tener padrones era símbolo de poder. Cualquier que tenía algún padrón, algún grupo de beneficiarios, tenía poder dentro de la administración o poder en el país o en las entidades federativas. El ir transitando de eso a un esquema en el cual se garantice la protección de los datos de las personas y que los datos que aportan las personas, particularmente a los entes públicos, solo puedan ser utilizados primero con el consentimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero segundo solamente para los objetivos para los que se están proporcionando, es un cambio cultural profundo. Nuestra ciudad ha sido pionera en este sentido. Nuestra ley de protección de datos personales ha antecedido todo este debate nacional. De hecho, a nivel federal solamente se cuenta con una ley de transparencia donde se incluye un capítulo específico de protección de datos personales. Aquí hay 2 leyes específicas donde están más claramente reconocidas los derechos. Por un lado, la ley de transparencia, donde se garantiza el derecho a la información de todas y todos los ciudadanos, pero por otro lado, el derecho de todas también y todos a la protección de los datos personales que están o que se dejan en poder de los entes públicos. Aquí la doctora Perla Gómez también hizo una importantísima reflexión de cómo debe de empezar a dejarse de distinguir entre lo que son los datos que poseen los entes públicos y los que poseen los entes privados. En realidad la garantía del derecho es independientemente del ente o de la organización que posee los datos. Debe ser un derecho que se lleva como personas, como ciudadanos. No es tanto, o sea, evidentemente genera una obligación, pero la fuente de la obligación pública es justamente el derecho de los ciudadanos. En el caso de los entes públicos, tienen una doble obligación: proteger datos y a su vez vigilar que internamente se haga lo correcto. Y en el caso de los entes privados, vigilar y supervisar que a los ciudadanos se les garantice plenamente este derecho a la protección de datos personales. Aquí también se ha hecho una importante reflexión de algunos temas que nos llevan, digamos, a estos nuevos debates en relación a hasta dónde debe llegar la protección de datos personales. Por ejemplo, en el caso de las declaraciones patrimoniales, sin duda se debe hacer valer el principio de máxima publicidad. Sin duda también nos queda claro que la transparencia facilita a los ciudadanos la vigilancia social y que esto ayuda también a contener, a generar posibilidades de denuncia, de supervisión en contra de la corrupción desde los ciudadanos y desde otras instancias de la sociedad civil. Y por eso es importante en el caso de los servidores públicos, las servidoras públicas, digamos, que los datos particulares de la declaración patrimonial pues no son como cualquier otro ciudadano. Se trata finalmente de servidores públicos y tendrán que generarse las versiones públicas, como ha sido la decisión de la Ciudad de México, particularmente del gabinete del jefe de gobierno, de generar versiones públicas y hacerlas públicas justamente de la declaración de bienes.
Sin duda se tendrá que complementar con algunos otros mecanismos, porque, por ejemplo, ahí la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene una amplia experiencia en cómo proteger datos personales. Cuando nos generan recomendaciones, hay todo un esquema de protección de datos, de deslinde de responsabilidades sobre quién posee datos, por ejemplo, de víctimas, datos personales de víctimas, que son importantes, pero que no pueden estar, digamos, haciéndose públicos. Entonces, también lo mismo puede generarse con datos sensibles de servidores públicos, en donde haya una garantía plena de que están siendo vigilados, de que están siendo revisados conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos por entes, digamos, con confiabilidad, y además donde pueda haber participación de ciudadanos. Y eso puede complementar sin duda para poder generar mejores condiciones a los ciudadanos para la vigilancia del servicio público, de los servidores y de las servidoras públicas. En la Ciudad de México hay 2012 en este momento sistemas ya de datos personales, de los cuales más del 50% contienen datos sensibles como la ideología, la religión, las creencias, afiliación política, origen racial o étnico, salud, datos biométricos, genéticos, de la vida sexual o datos recabados para finalidades de seguridad pública, por ejemplo, para prevención, investigación y persecución de delitos. Estos datos están clasificados por la ley como datos personales y deben tener un nivel alto de seguridad. Hay alrededor de, por ejemplo, de 2009 al 2014, se han realizado alrededor ya de 28,000 solicitudes ARCO, que es un dato muy importante. No existe ningún otro lugar del país en donde ya este derecho se esté ejerciendo de esta forma. Entonces ya esto implica incluso hasta modificaciones hasta en la estructura del InfoDF para poder atender y garantizar como órgano garante los derechos de los ciudadanos en relación a este tipo de solicitudes. Se han hecho en este mismo periodo 317 recursos de revisión, ¿no?, de los cuales en 274 casos, es decir, el 78%, se le ha dado la razón al recurrente. O sea, ha sido, digamos, en donde el InfoDF ha resuelto a favor de los ciudadanos, y esto nos parece sumamente importante, porque son justamente las formas como van modificándose y cambiando prácticas y políticas en las distintas entidades de gobierno. Retos importantes: generar mayor conciencia. 28,000 solicitudes parecen muchas, pero bueno, respecto, por ejemplo, a las solicitudes de información, que en un año son ya de promedio de 100,000, o las visitas a los portales de transparencia, que ya estamos arriba de los 10 millones de visitas por año, pues sigue siendo todavía una participación menor. Se requiere una mayor concientización, difusión de estos derechos entre los ciudadanos. Que haya mayor capacitación, mayor preparación de las oficinas de los servidores públicos para poder garantizar justamente este derecho en todos los sistemas de datos que se manejan en las entidades públicas. Otro reto importante, que todos estén integrados en sistemas de datos personales, por si no es muy complicado generar un procedimiento de seguimiento al respecto. Muchas de las listas se hacen todavía a mano, y esto pues finalmente son datos personales que están en poder, aunque no están propiamente todavía en sistemas. Bueno, hay un esfuerzo que se tiene que hacer en este sentido. Y bueno, pues con estas reflexiones no me queda más que nos pidieron que diéramos formalmente la inauguración, si nos permiten, siendo las 11 de la mañana, declaramos formalmente inaugurado el seminario en conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales organizado por el InfoDF, deseando los mejores éxitos a las personas que participan en él y que sus reflexiones sirvan para la ciudad. Muchas gracias.